La caída del dólar ha comenzado y su impacto va a marcar el futuro de los principales mercados de todo el mundo. Durante las últimas décadas el dólar ha sido la moneda de referencia, usada como reserva mundial por ciertos países, y siendo uno de ellos el que giraba la atención de inversores, empresas y mercados. Sin embargo, las recientes tensiones internacionales, la inestabilidad económica y sobre todo el cambio de tendencia en los tipos de interés y los temores de una posible recesión han hecho que en estas últimas semanas el dólar haya ido perdiendo fuerza respecto a otras monedas, hasta marcar valores que no veíamos desde julio del 2023 y abril del 2022, haciendo saltar de nuevo las alarmas a muchos inversores. Una señal que va a ser determinante para los principales mercados y que podría marcar el inicio de una nueva tendencia en activos como Bitcoin. En el vídeo de hoy vamos a repasar toda esta situación para ver qué está ocurriendo con el dólar y en general con los Estados Unidos, cómo podría ir evolucionando esta situación y cuáles son los pronósticos y posibilidades para los próximos meses. Y además, en la segunda parte del vídeo vamos a centrarnos en Bitcoin y en el mercado cripto, para analizar cómo se podría ver afectado por esta nueva tendencia y qué implicaría en el precio de Bitcoin. Pero antes de nada, acuérdate que este vídeo no es una recomendación de inversión, que tienes que hacer tu propio análisis y nunca invertir un dinero que no te puedas permitir perder. Y también te voy a pedir, como no, que destroces el botón me gusta, que ayuda un montón al canal. Muchas gracias. La era del dólar. Para poner todo esto en contexto y poder entender lo que está pasando, hay que remontarse unos cuantos años atrás en el pasado, cuando el mundo entero empezó a coger una nueva serie de monedas determinadas como modelo principal o reserva. Y tal y como analizamos hace un par de meses, aunque en la actualidad la mayoría de mercados y economías giren en torno al dólar, como el comercio internacional, transacciones o cambios de moneda, esto no siempre ha sido así. Y antes del dólar, otras potencias eran las principales referentes a nivel mundial. En primer lugar tenemos a Francia, que fue uno de los principales referentes a nivel mundial con su famosa libra francesa, la cual se convirtió en reserva durante casi 100 años, entre 1720 y 1815. En segundo lugar tenemos a Reino Unido con su libra británica, que adquirió este papel durante 105 años, en el periodo entre 1815 y 1920. De hecho, y tal y como anunció el Fondo Monetario Internacional, en 1860 el mercado británico se llevaba más del 30% de las exportaciones de todos los países del mundo. Y aquí es donde jugó un papel esencial el conocido patrón oro, un término por el que las principales monedas de todo el mundo se relacionaban directamente con el oro y eran convertibles a este metal precioso, lo que provocaba que los países tuvieran unas reservas de oro las cuales influían directamente en su actividad económica. Y por último tenemos al dólar, que tras las guerras mundiales pasó a ser la moneda de referencia y principal reserva a nivel mundial. Esto ocurrió gracias a su papel en estos conflictos, siendo el principal proveedor de armas para los aliados, lo que hizo que, teniendo en cuenta que estas se pagaban en oro, Estados Unidos acumulara en 1947 cerca del 70% de reservas mundiales del oro. Un hecho que le dio un gran estatus al país, provocando que unos años más tarde se firmara el famoso acuerdo de Bretton Woods, mediante el cual más de 44 países aliados pactaron crear un tipo de cambio fijo y evitar las fluctuaciones y volatilidad, prometiendo además la inversión y comercio internacional, dando al dólar un estatus mundial. Por todo ello, desde entonces esta moneda ha sido la principal referente utilizada por muchos países para anclar el valor de sus monedas, como reservas de valor e incluso a otros aspectos como el comercio, que de hecho, según ha informado la Reserva Federal de los Estados Unidos, en el periodo comprendido entre 1999 y 2019, el dólar representó el 96% de toda la facturación comercial en el continente americano, el 74% en la región de Asia-Pacífico y el 79% en el resto del mundo. A lo que además se suma el famoso petrodólar, que provocó que los Estados Unidos firmara un acuerdo con Arabia para ganar la exclusividad de las reservas de la región a través del dólar estadounidense, lo que implicaba que si los distintos países querían comerciar con el activo más importante del mundo, el petróleo, tenían que pasar sí o sí por utilizar dólares estadounidenses. Un hecho que ha dado a los Estados Unidos muchas ventajas durante las últimas décadas, permitiendo que el dólar haya ganado mucha fuerza, posicionándose como un referente e incluso permitiendo que tenga un mayor control de los precios y se pueda beneficiar de los cambios y subidas en los mismos, entre muchas otras cosas. Sin embargo, durante los últimos meses, una serie de acontecimientos han llevado al dólar a ir perdiendo valor y plantear un nuevo escenario para muchos inversores. La fortaleza del dólar.
Todo lo que hemos explicado anteriormente acabó desembocando en una herramienta clave para medir el poder del dólar, el DXY o el índice del dólar. Para ello tenemos que remontarnos al famoso acuerdo de Bretton Woods, que hemos explicado en el anterior punto, cuando en 1944 se creó un nuevo sistema monetario que convirtió al dólar en la moneda más importante del mundo, con el objetivo principal de evitar las grandes fluctuaciones en los tipos de cambio y gracias a las importantes reservas de oro de los Estados Unidos. Sin embargo, en la década de 1970 este sistema comenzó a colapsar y tras la famosa estanflación que sufrió los Estados Unidos, el presidente Nixon decidió desvincular al dólar del oro y puso fin al acuerdo de Bretton Woods, abriendo una nueva ventana de incógnitas. Todo ello nos dejó entonces en el año 1973 cuando el Banco Central de los Estados Unidos decidió crear el famoso índice del dólar estadounidense, con el objetivo de proporcionar un valor promedio ponderado bilateral externo del dólar, que básicamente tenía el objetivo de solucionar las incógnitas que sucedieron tras el fin del Bretton Woods y poder proporcionar una herramienta capaz de rastrear el desempeño del dólar en comparación con las monedas de los principales socios comerciales de los Estados Unidos. Y volviendo con la definición, el DXY es un índice que fue creado para ayudar a los comerciantes a entender cuán fuerte o débil es el dólar estadounidense en relación con otras monedas extranjeras como el euro, el dólar canadiense o el yen japonés. Una herramienta que puede ser utilizada para medir el desempeño y fortaleza de los Estados Unidos frente a otros países. Este índice actualmente se calcula en función de 6 divisas, de tal forma que se hace una media geométrica ponderada al valor del euro en un 57.6%, al del yen japonés en un 13.6%, al de la libra esterlina un 11.9%, al del dólar canadiense a un 9.1%, al de la corona sueca en un 4.2%, al del franco suizo un 3.6%, de forma que entre las 6 monedas hacen un 100%. Como resultado obtenemos un valor que indica que cuanto más alto es este índice, más fortaleza tiene el dólar respecto al resto de monedas internacionales. Un valor que en 1973 comenzó con un valor base de 100 y que desde entonces ha fluctuado bastante, alcanzando en 1985 su máximo de 163.83 y en 2008 su mínimo de 71.58 después del gran colapso financiero en el país. Y que actualmente se encuentra sobre los $101 después de haber cerrado unas semanas algo complicadas. Y es que si abrimos TradingView, el DXY lleva en una tendencia bajista desde finales de junio, cuando tras repuntar y superar los $106 empezó a caer semana tras semana hasta tocar su mínimo de 2024 el pasado 27 de agosto, cayendo más de un 2% en lo que va de mes, hasta un mínimo de $100.55, una cifra que no veíamos desde julio del 2023 cuando llegó incluso a tocar los $99 en un mechazo. Y más allá de ahí nos tendríamos que ir hasta abril del 2022, cuando después de tocar mínimos en mayo de 2021 comenzó esta fuerte subida tras los aumentos de tipo y fortalecimiento del dólar versus el euro, que le llevó de nuevo a romper los $100 en abril del 2022. ¿Qué factores condicionan el DXY? Actualmente hay varios aspectos que condicionan al DXY y que provocan que hayan cambios en la oferta y la demanda de dólares moviendo este índice. Algunos de ellos son los siguientes. En primer lugar tenemos los tipos de interés, y en este aspecto el aumento de los tipos de interés en los Estados Unidos hace que el dólar sea más atractivo para los inversores, lo que ya se vio meses atrás, cuando las subidas de los tipos en los Estados Unidos llegaron antes que las de Europa para poder luchar contra la inflación descontrolada, y eso llevó a un fortalecimiento del dólar frente al euro que incluso durante un par de meses provocó que el cambio dólar-euro cayera de $1 por cada euro, una situación histórica que no se veía desde el año 2002. Y este hecho no solo hace que el dólar se fortalezca en comparación a otras monedas, sino que además al ser más atractivo para los inversores también aumenta la demanda de dólares y se acaba reflejando en el crecimiento del DXY. En segundo lugar tenemos el sentimiento de riesgo, y es que tal y como hemos explicado, el dólar se considera como un refugio por muchos países, instituciones e inversores, por lo que momentos de incertidumbre y posibles crisis hacen que si el mercado o el dólar tiene turbulencias, la demanda caiga, y así el DXY baje, mientras que por el contrario si el desempeño en una crisis es mejor en Estados Unidos y la economía es más fuerte y sufre menos que la del resto de países, el DXY aumenta al haber más demanda de dólares. Y luego por otra parte tenemos los fundamentos macroeconómicos.
es decir, todas aquellas noticias que puedan hacer que el DXY reaccione, ya bien sean anuncios de otras potencias como Europa sobre una bajada o subida inesperada de tipos de interés. Vale, Hugo, sí, pero ¿qué está ocurriendo últimamente con el DXY para que esté cayendo? Pues la reciente caída ha sido una sucesión de distintos eventos que están afectando a los Estados Unidos. En primer lugar tenemos los conflictos internacionales, y esto nunca es un plato de buen gusto, y recientemente ha provocado que muchos países hayan decidido dar la espalda al dólar y unirse a la alianza del BRICS, empezando a utilizar otras divisas para su comercio o incluso para comprar petróleo. Problemas que pueden ir más allá si realmente esta tendencia continúa y se cumple el objetivo del BRICS, de que el dólar deje de ser la reserva mundial, suponiendo el fin del petrodólar y haciendo que la demanda de dólares y la dependencia de muchos países a esta moneda caiga, lo que ha afectado recientemente al DXY y podría seguir condicionando este valor si el dólar pierde más fuerza a nivel mundial. Por otra parte tenemos la bajada de tipos, y es que durante las últimas reuniones de la Fed han llegado a la conclusión de que la economía está lista para un cambio de política y el inicio de las bajadas de tipos de interés, un evento que suele afectar a la baja al DXY y parece que podría llegar en el mes de septiembre. Y por último tenemos la inestabilidad y el riesgo de crisis, que en las últimas semanas ha resonado bastante y ha alarmado a muchos inversores. Y es que después de esta larga etapa con los tipos de interés por las nubes, hemos alcanzado ya un punto en el que la economía no aguanta más, y seguir con estos niveles es insostenible. Un evento que ya dejó incertidumbre hace poco más de un año, amenazando con una posible crisis bancaria y que de seguir así tendría consecuencias bastante duras para los Estados Unidos. Y esta incertidumbre, como es lógico, no es nada positiva para el dólar, y es que lo que también acaba provocando son caídas en el DXY. ¿Cuál es el posible impacto de todo esto en Bitcoin? El índice del dólar siempre ha tenido bastante importancia frente al precio de Bitcoin, estando inversamente relacionados, de tal forma que cuando el dólar ha ido perdiendo fuerza y cae, históricamente también ha coincidido con movimientos alcistas en el mercado cripto y en subidas de Bitcoin. Y por el contrario, cuando el DXY se ha fortalecido y ha tenido una fuerte subida, el precio de Bitcoin ha caído. Si abrimos el gráfico que compara ambos, hemos tenido varios ejemplos que han marcado estos movimientos. De hecho, si empezamos por el más reciente, desde finales de 2022, el DXY ha corregido pasando desde los $115 hasta los 100 que tenemos actualmente. Un movimiento que en Bitcoin ha coincidido con la aprobación de los ETF y la subida desde el mínimo de ciclo, desde los 15.000 hasta los más de $73.000 que tocamos el pasado mes de marzo. Por el contrario, desde mayo del 21, el DXY tuvo una subida histórica pasando de 89 a más de 114 en poco más de un año. Un evento que justo coincidió con el bear market de Bitcoin, que provocó que se derrumbara desde los 69.000 hasta caer por debajo de los 20. Igual que en 2020 con el bull run de Bitcoin, que coincidió con una bajada del DXY. Y como esto en repetidas ocasiones a lo largo de la historia. Sin embargo, es cierto que esto es un evento que suele coincidir y darse de esta manera, pero realmente esto no solo depende del DXY, sino que detrás hay muchos más factores y condicionantes que acaban afectando el precio de Bitcoin, incluso la propia fortaleza del dólar. De hecho, tal y como hemos visto antes, el DXY depende de muchos factores que también condicionan a Bitcoin. Por eso mismo, en muchas ocasiones se suelen dar estas coincidencias, ya que si suben los tipos es normal que el DXY suba, pero para Bitcoin no ayuda, y entonces baja Bitcoin, mientras que si se bajan es mejor para los mercados inversiones pero peor para el dólar y el DXY baja. Por eso mismo y desde mi punto de vista, una caída del índice del dólar puede ser positiva para Bitcoin acompañada de las bajadas de tipos y de otra serie de eventos que están aún por llegar, que podrían dejar nuevamente un movimiento contrario en el que veamos una subida de Bitcoin a medida que baja el DXY. Pues esto es todo por hoy, muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final. Recuerda, como siempre, destrozar el botón me gusta, suscribirte y sobre todo activar las notificaciones, que durante la primera hora respondo a todas vuestras dudas y comentarios. También me puedes seguir en Instagram, X y Telegram, donde publico todos los días. Muchísimas gracias por estar aquí, que ya sabes que sin ti todo esto no sería posible. Que tengas un día increíble y nos vemos en el próximo vídeo. Save to invest and have healthy pockets.